Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos y cada uno de ustedes. Les saludo a la distancia, dándole la bienvenida a Sion Factor. Gracias otra vez por acompañarnos. Quiero compartir contigo este tema llamado En la dimensión de Dios. Déjame decirte algo contundente. Hay buenas razones lógicas para creer en el Dios de la Biblia y en su existencia. Es más, hay más evidencia para creer en Dios y en su existencia que creer en la existencia de Sócrates, Platón o Aristóteles. Sin embargo, aunque no debería de pasar, no tendría que pasar, pero sucede, muchos en Cristo llegan o están en un callejón sin salida cuando no encuentran argumentos lógicos para creer en el Dios de la Biblia y en su existencia. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que al no encontrar una explicación razonable de lo que aparentemente es inexplicable, bueno, se confina a la idea de que hay muchas cosas de Dios, muchos asuntos de Dios o muchas partes de la palabra de Dios que se ha de entender por fe, cuando esto no tendría que ser así. Lo peor que a ti, a mí, a cualquiera en Cristo le puede pasar cuando se tienen dudas intelectuales, tales como ¿qué pruebas tenemos de la existencia de Dios? ¿De dónde vino Dios? ¿Quién creó a Dios? ¿O por qué afirmamos que la palabra de Dios o la Biblia son escritos inspirados o respirados por Dios? Mira, déjame decirte que lo peor que te puede pasar a ti y a mí y a cualquiera en Cristo es de que nosotros querramos entender todo eso, o que hay muchas cosas que simplemente se han de entender por fe. Pero déjame decirte que esto es un suicidio intelectual. Creer en el Dios de la Biblia y en su existencia no es una fe ciega. Eso debe de quedar muy, muy firme en tu mente y en tu corazón. Creer en Dios, en el Dios de la Biblia y en su existencia no es una fe ciega. El cristianismo no es una fe ciega. Y lamentablemente muchos en Cristo han caído precisamente en esa noción, que nuestra fe es ciega, es irracional y es absurda. La fe bíblica no es así. La fe bíblica es más razonable de lo que pensamos. La fe ciega, es más, déjame decirte, la fe ciega es antibíblica. Porque la fe ciega quiere creer en algo inexistente, o quiere creer en lo inexistente. La fe ciega quiere confiar en algo sin ninguna evidencia. La fe ciega quiere dar un salto a la oscuridad o al vacío. La fe ciega quiere creer en algo sin razón. Esto no es la fe bíblica, porque creer en algo no significa que nuestra creencia, no significa que esperamos que nuestra creencia sea correcta o a ver si le atinamos. Cuando tú tienes fe, cuando tú crees, tienes certeza y una convicción de lo que esperas y de lo que no ves. Es lo que nos enseña la Escritura. Cuando tú crees, tienes certeza y tienes convicción. Entonces, nada tiene que ver con la fe ciega que quiere creer en algo sin ninguna evidencia. La fe cree en algo, en una evidencia. Es lo que la palabra de Dios nos señala una y otra vez en el libro, por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 11. Además, consideremos algo. ¿Cómo va a ser posible que el Dios de la razón, el Dios de la palabra, el Dios de la inteligencia, esperaría
que nosotros hiciéramos a un lado nuestras capacidades intelectuales para poder entenderlo y conocerlo. Esto no es posible. Jesús dijo en el libro de Lucas capítulo 10, 27, que a Dios se le ha de amar con todo. Y una de esas partes que le hemos de amar de nuestro ser es con nuestra mente, con nuestro intelecto, con la razón y el entendimiento. Así es que nuestra fe cristiana o la fe bíblica no es una fe ciega. La fe tiene una evidencia. La fe tiene una base sobre la cual creer. No es cierto eso que la fe es un salto al vacío. No es este tipo de fe la que Dios espera de nosotros. Por consiguiente, quiero que consideres que la fe ciega no es una virtud cristiana. Dios no espera que tengamos ese tipo de fe ciega, pero lo que sí espera de ti, de mí, de todo aquel que está en Cristo, es que confiemos en Él, estando convencidos y persuadidos de que creemos en Él por lo que la palabra de Dios dice que es Él y hace. Así que para todos los asuntos relacionados con Dios, tiene una explicación razonable, tiene un argumento bajo el cual uno puede dar una respuesta lógica. Ya sea que encontremos esas respuestas en base a lo que Dios es en su personalidad y en sus atributos, o por medio de las cosas visibles que Dios ha creado. Pero todo tiene una razón en todos los asuntos relacionados a Dios. Mira, acompáñame al libro de Hechos. Vamos a leer el capítulo 14. Vamos a leer los versos 16 y el verso 17 y el capítulo 27 y el verso 17, 27. Dice la palabra de Dios en Hechos 14, 16. Dice: en las edades pasadas, Él, nuestro Dios, el Creador, el Hacedor, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y esto, por supuesto, tiene una conexión directa al libre albedrío o la capacidad de decidir. Y en este caso, concerniente a nuestro tema, Dios les ha dado la capacidad a las personas de creer o no en Él y en su existencia. Les ha dejado andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio o sin evidencia, datos, información, dice, sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. En el capítulo 17, en el verso 27, dice la escritura, para que busquen a Dios. Ahora, vamos a hacer una pequeña conexión. Ahorita hemos leído el 14 y 16, dice que Dios les ha permitido elegir, escoger. Él no se ha ocultado, Él ha dado evidencia de su existencia y de su personalidad o sus características. Y el 27 dice, 17-27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Entonces, aunando estos dos pasajes, considera esto: Dios ha hecho todo lo posible para probarnos su realidad. Dios ha hecho todo lo posible para que nosotros le podamos creer a Él. Él nos ha dado evidencia, nos ha dado información, de tal forma que es imposible que nosotros le podamos negar. Job capítulo 33, verso 14, la escritura señala que Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Pero Dios está con las personas
hablándoles, buscándoles. Romanos 1:20 dice que por medio de toda la creación ha quedado demostrado su propia existencia y lo que es Él. Entonces, por medio de lo que Dios ha revelado de sí mismo, es que nosotros podemos tener cierta información, cierto conocimiento y entendimiento de lo que Dios es. Y miren que Dios ha dejado rastro y nos ha rodeado de evidencia de su existencia que demuestran que nuestra fe cristiana o nuestra creencia en el Dios de la Biblia y en su existencia es algo razonable. Solo es asunto de buscar e investigar en los lugares correctos y sobre todo el tiempo necesario, invertir el tiempo necesario. Ahora bien, quiero que a continuación consideremos algunas evidencias razonables para creer en el Dios de la Biblia y su existencia. Razón número 1, el universo necesita una explicación. Mire, nuestra razón nos dicta que tiene que existir una explicación lógica y coherente para la vida y para el universo. Porque todo lo que comienza a existir tiene una causa. Nada viene sin una causa o nada existe sin una causa. Nada surge de la nada. Así como no puedes tú sacar sangre de un pepino, tampoco puedes sacar algo de la nada. Todos los seres, todos los fenómenos que podemos observar tienen una causa. Nada es su propia causa. Entonces nada surge de la nada. Entonces aquí la pregunta pertinente es: ¿por qué existe el universo en lugar de simplemente nada? Es más, si nada surge de la nada, no tendríamos que estar nosotros aquí. Entonces, ¿de dónde vino el universo? Hay quienes, por ejemplo, concluyen que el universo tuvo origen en el Big Bang hace más de 15,000 millones de años. Que todo comenzó con un destello de energía inimaginable, inexplicable, asombroso, brillante, desde un punto infinitesimalmente pequeño. Bueno, por eso le llaman una teoría, ¿verdad? No hay una evidencia contundente de que esto fue así, pero hay quienes se inclinan para dar una explicación razonable o un argumento coherente de que el universo así existió. Pero no podemos evitar lo que hace un momento señalaba con ustedes. Nada surge de la nada. Si el universo comenzó con un destello de energía inimaginable, si el universo inició con el famoso Big Bang, la pregunta aquí sería: ¿qué lo provocó? Si no existía nada antes de ese destello, de esa explosión, entonces, ¿qué provocó esa explosión o qué explotó? Por ello, resulta ilógico que pensar o llegar a conclusiones de que el universo se creó y se ordenó a sí mismo. Eso es algo muy arriesgado afirmar, porque la nada no puede crear nada. La nada no puede inventar, la nada no puede producir, la nada no puede fundar algo, porque en la nada no existe nada. Y si no existe, y si algo no existe, bueno, pues no tiene valor alguno. Se necesita una fe ciega para creer en el Big Bang. Ahora, si nos dicen que es una fe ciega creer en el Dios de la Biblia y en su existencia, y cómo el teísmo afirma cómo Dios creó todas las cosas, bueno, es más ilógico pensar que la nada surgió o produjo algo. Es imposible. Es más coherente y razonable creer que hubo una fuerza externa que causó todo lo que hoy vemos y conocemos en nuestro mundo y en nuestro universo. Alguien pudiera preguntarse: bueno, si todo comienza a existir, si todo lo que comienza a existir tiene una causa, entonces ¿cómo llegó a existir Dios?
Bueno, a diferencia de Dios y el universo, Dios no tuvo un comienzo en sí mismo. Dios tuvo un comienzo en sí mismo. Dios no tuvo un comienzo como nosotros o el universo. Él siempre ha existido. Hace un momento les compartía con ustedes de que para entender todos los asuntos de Dios, concernientes a Dios, con respecto de cuestionamientos inexplicables o preguntas o situaciones inexplicables. Bueno, alguno puede decir, bueno, ¿es algo inexplicable la existencia de Dios? No. Les decía de que en los asuntos de Dios tendrán su respuesta en la propia naturaleza de Dios, en las propias características de Dios o en lo que ha creado Él. Entonces, la vía más certera para entender cómo es que Dios existió es en su propia característica. Y una de las principales características o de las que más se destacan en la palabra de Dios es de que Dios es eterno. Por eso Él se autodenominó el yo soy, el que siempre ha existido. Ha existido en el pasado, existe en el presente y va a existir en el futuro. Él es alfa y omega, principio y fin. Él ha existido siempre. Si Dios estuviera sujeto a una limitación de tiempo y espacio, pues simplemente no sería Dios. Ni tampoco podríamos llamarlo eterno. Además que la posibilidad, y esto es algo que hemos de considerar, la posibilidad de que algo sea eterno es algo razonable aún para la propia ciencia. Conocido científico Albert Einstein demostró cómo el tiempo y espacio no son absolutos y que la percepción del tiempo depende del marco de referencia de uno. Por eso la palabra de Dios dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Salmo 94 dice, para ti, Señor, 1000 años son como un día pasajero. Para ti 1000 años son tan breves como las horas de la noche. Entonces, en relación a Dios, el tiempo es algo relativo. Para Dios no está sujeto a tiempo y espacio. Él siempre ha existido. Y cuando las cosas fueron creadas, leemos en Génesis 1:1, Él ya estaba allí presente. Entonces, el universo y nuestro mundo vino a causa de una fuerza externa que la originó o que originó todo. Y esta causa también debe de tener ciertas características. Es ilógico pensar que el universo haya diseñado y haya creado sus propias leyes en sí mismo. Eso no es algo coherente. Entonces, el argumento sólido sería de que una fuerza externa creó todo, diseñó todo, preparó todo, ideó todo e hizo todo. Y esa fuerza externa debe de tener ciertas características para haber hecho esto. Por ejemplo, debe de ser creativo, poderoso, eterno, sabio, inmutable e inteligente. Y creo que todos van a estar de acuerdo con su servidor que solamente hay uno que tiene estas características. Es el Dios de la Biblia en el cual creemos y en el cual confiamos. Dios es la primera causa. El Dios de la Biblia es la primera causa de todo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Ahora pensemos, antes de ese principio Él ya estaba. Así es que cuando se da el principio de todas las cosas, el principio del universo y el principio de la vida, Él ya estaba allí, Él ya estaba presente. Él es la causa, es la fuerza motora, la energía que provocó todo lo que hoy vemos y conocemos. Así que de Dios es la existencia de cualquier cosa, ya sea pasada o presente o futura. En el libro de Hebreos, capítulo 11, en el verso 3, la escritura dice: por la fe entendemos que todo el universo
fue formado por orden de Dios. De modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Esta es precisamente una de las mayores características de nuestro Dios y que poco resaltamos. Dios es creativo. Ahora, si usted busca en el diccionario, en cualquier diccionario secular, va a encontrar que la palabra creatividad se refiere a que alguien hace algo de la nada. Y hacen referencia, por ejemplo, a un escultor. Antes de dar alguna forma, dice, de la nada crea algo. Un pintor de la nada crea un bello lienzo. Pero esto no es posible. Ellos crean algo o forman algo de algo, ¿verdad? Ya de una materia, de algo que ya existe. Por eso la palabra creatividad no podemos atribuirla a nuestro contexto, porque nosotros no podemos crear nada de la nada. Si hay algo que se crea hoy en día es ya porque procede de algo. Pero en el caso de Dios, y aquí Hebreos 11:3 claramente dice de que el universo fue formado, dice, no de cosas visibles. Significa que de la nada Dios hizo algo. No existía. Dios no trabajó con algo para crear. No existía nada y de la nada hizo algo. No es como el caso de todas las cosas que vemos reproducidas de materiales previamente existentes o visibles, por ejemplo, como la planta de semilla, ¿verdad? O los animales o las mismas personas. Todo es una reproducción de algo. Por ello, es importante siempre destacar esta característica de Dios. Dios es creador. Entonces, ¿cómo creó Dios el universo? Hebreos, acabamos de leerlo. Hebreos capítulo 11, verso 3. Hablando. Dios creó todo hablando. Cuando Dios habló, quiero que por un momento capte esta idea. Cuando Dios habló, esas ondas producidas por Dios al hablar su palabra estaban llenas de una energía tan poderosa, tan grande, que esa energía se transformó en materia y es así como el universo vino a existir. Imagínense en ese momento, en ese punto de la historia, que Dios vino a hablar, Dios habló, Dios vino a hablar y la materia vino a ser. Dios habló y nacieron las estrellas. Dios habló y nacieron los planetas. Dios habló y nacieron las constelaciones. Dios habló y nacieron las galaxias. Dios habló y existió nuestro sistema solar. Dios habló y existió las vías lácteas. Entonces, ninguna teoría puede superar el argumento de un ser creativo, ni una. Porque creemos en un Dios con cualidades superlativas. Poderoso, creativo, inteligente, sabio. Entonces, el derecho de autor del universo le pertenecen al Dios de la Biblia. En el universo, cada vez que miramos al universo, o cualquiera que estudie el universo va a encontrar las huellas de Dios, como diciéndole es mi autoría, es algo que yo hice. Es mío el derecho de autor del universo. Entonces su huella está por todos lados. Dios siempre Dios ha dado siempre el primer paso. Él siempre es la causa primera. Lo fue para el universo, pero también lo es en relación a nuestra propia vida. ¿Sabes? Nunca podemos tomar a Dios por sorpresa. ¿Por qué? Porque Él siempre da el primer paso. Es la causa primera. No podemos tomar a Dios por sorpresa. Nunca podemos anticiparnos a Él. ¿Por qué? Porque Él da el primer paso para todo. Así es que si tú has pensado de que tú diste el primer paso para buscar a Dios, para amar a Dios, para interesarte por Dios, déjame decirte que estás equivocado.
Antes de que tú y yo decidiéramos buscar a Dios, Él ya nos estaba buscando. Antes de que tú y yo decidiéramos amarlo, Él ya nos había amado. Antes de que tú y yo decidiéramos interesarnos por Él, Dios estaba interesado ya por nosotros. Porque Él siempre da el primer paso para todo. Entonces lo que realmente importa en este punto no es la reflexión que conozco algo sobre Dios. El conocimiento trascendental es que y que ha de capturar toda nuestra mente y nuestra voluntad, es el hecho de que el Creador de los cielos y la tierra nos conoce de forma personal. Él sabe de ti y de mí de una forma personal. Él nos conoce de una forma personal. Entonces, en este primer punto podemos concluir que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Número 2, que el universo empezó a existir. Por lo tanto, el universo tiene una causa. Y esa causa es Dios, el hacedor de todas las cosas. Segunda razón para creer en el Dios de la Biblia y en su existencia es de que Dios es necesario para la vida. Y es necesario porque todo el universo todavía depende de Él. En el libro de Job 34, versos 14 y 15 dice: si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. Colosenses capítulo 1, verso 17 dice: Él es antes de todas las cosas y en Él subsisten. Esto significa que solo Dios y solo en Dios se podrá satisfacer cualquier curiosidad o necesidad intelectual, emocional o espiritual que podamos tener. Porque la vida no puede ser entendida sin Dios. No se puede. Ya han pasado 6,000 años y déjame decirte, pueden pasar otros 6,000 años y la filosofía o la ciencia o cualquier orden o estructura no podrá determinar el origen y el propósito de la vida. Porque cada vez que se busca o se investiga, inevitablemente se encuentran en un callejón sin salida. Porque todos los caminos apuntan hacia Dios. ¿Qué razón tenía Albert Einstein al decir que la ciencia en cada puerta que abre se encuentra a Dios? Y lo cierra, ¿verdad? Y busca otra. Todos los caminos llevan a Dios. Todo lo que tenga que ver con la propia espiritualidad de una persona lo conducen a Dios. Todo lo que tenga que ver con el origen de la vida los conducen a Dios. Entonces, la razón sin revelación de Dios es algo fútil. Por eso no han llegado y nunca van a llegar a conclusiones contundentes del origen de la vida o el propósito de la vida si Dios no está en esa ecuación, si Dios no está en esa fórmula. Porque ni un secreto de la vida o del universo van a tener explicación lógica si Dios no está en esa fórmula. Me encanta la forma como el teólogo holandés Cornelius van Til decía algo sobre la existencia de Dios. Dice: la única prueba de la existencia de Dios es que sin Dios no podrías probar nada. Entonces la humanidad, y esto es algo muy cierto, porque la humanidad ha sido descrita como incurablemente espiritual o religiosa. Todo ser humano, de forma natural o por instinto o por su esencia, busca a su Creador. Y la razón del por qué el ser humano tiene un entendimiento natural de Dios es porque está creado, está constituido, está construido para creer en Dios. El ser humano sabe que hay un Dios todopoderoso, hay un Dios existente, y es algo que no lo puede evitar. Y es algo que no va a poder erradicar
de su propia vida. Por más información, por más conocimiento que pueda obtener para que quiera ir en contra de esa susceptibilidad o esa conexión hacia Dios, todo ese conocimiento no podrá apagar esa necesidad que tiene el ser humano por Dios, porque todo ser humano es susceptible y es receptivo a la revelación de Dios, ya sea en las cosas que vemos en la naturaleza o cuando razonamos sobre sobre nuestra propia existencia, cuando miramos el universo, cuando miramos la naturaleza. Bueno, nosotros mismos creemos de forma natural que debió haber habido un creador que hizo todas las cosas. Pero hay quienes por su orgullo se han empeñado una y otra vez en sofocar cualquier idea de la espiritualidad natural del ser humano por buscar a Dios. Y esto lo ha intentado una y otra vez. Ellos argumentan que la idea de Dios, por ejemplo, es una idea de la imaginación humana, y eso, aunque lo puedan escuchar, aunque lo puedas recordar constantemente, que es un producto de la imaginación de Dios, con toda esa información llenando, saturando una mente humana, aún así no podrá evitar que alguien busque a Dios. Hay quienes argumentan que la idea de Dios es una implantación de la religión para controlar y manipular una sociedad o las masas. Hay quienes dicen que la idea de Dios es causado por la propia evolución psicológica, social o cultural de las personas. Hay quienes dicen que la idea de Dios es porque tiene que creer en un ser superior para encontrar su propia protección y seguridad. O como decía Sigmund Freud, que la creencia de un Dios o de dioses es algo enfermizo o es algo patológico. Pues déjame decirles una cosa, que si la idea de Dios es un producto de la reflexión, Dios no sería Dios, sería un ídolo. ¿Y sabe por qué? Porque al ser una creación producto de nuestra reflexión o de nuestro conocimiento, simplemente veríamos nuestras propias características en Dios. Por eso el Salmo 135, 18 dice que los ídolos son semejantes a quien los hace o los crea. Ahora, si nosotros si Dios hubiera sido producto de la reflexión o de la evolución o una idea creada por la razón humana, pues inevitablemente en el estudio de Dios veríamos características humanas o las pasiones se verían reflejadas en Dios. ¿Y sabes qué? Podemos pasar toda una vida estudiando a Dios. La teología se dedica a eso y son concluyentes al decir que Dios es infinitamente superior a su creación. Entonces, Dios tiene que ser así, infinitamente comprensible. Por eso es Dios. Si Dios no fuera infinitamente comprensible o muy superior a su creación, simplemente no sería Dios. Entonces, lo cierto aquí es que nadie, por muy ateo que sea o pueda ser, podrá negar que existe esa dimensión espiritual en todo ser humano. Por eso la palabra de Dios es poderosa. Ahí nos dice que el ser humano está compuesto por 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu que tenemos una alma y vivimos en un cuerpo. Entonces, esa composición espiritual, esa dimensión espiritual solamente puede ser entendida en relación a Dios. Hay una parte, déjame decirte, hay una parte de nuestro cerebro que solamente se activa cuando se busca a Dios. Cuando hay estudios sólidos que han demostrado que cuando una persona ora a Dios, hay algo en su cerebro o hay una actividad cerebral inusual. Se activan partes del cerebro que otras cosas no las pueden estimular.
Así que bien podrías creer en Dios y en su existencia sin tener ni una evidencia, porque simplemente sabe que Dios es real. En Génesis 1, 26 y 27 dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que inevitablemente todo ser humano buscará a Dios para entender su origen y su propósito de vida. Entonces, negar esto es ir en contra de la razón y de nuestra propia naturaleza. Sin Dios, escucha bien, sin Dios es imposible. No hay forma de disipar los misterios de la vida del universo sin Dios. Si Dios no está en la ecuación, es imposible descubrir esos misterios. El filósofo cristiano William Lane Craig lo expresa de esta manera: si no hay Dios, el hombre y el universo están condenados, como prisioneros condenados a muerte. Esperamos nuestra inevitable ejecución. No hay Dios, no hay inmortalidad. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Analiza considera este filósofo. Significa que la vida misma es absurda. Significa que la vida que tenemos carece de significado, carece de propósito y carece de valor. Hechos capítulo 17, verso 28 dice: porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Entonces la clave para darle sentido a la vida, entender el propósito de nuestra vida aquí en este mundo, no es como dice la filosofía, conócete a ti mismo. La Biblia claramente dice en Él, no fuera de Él. En Él, no dice en nosotros mismos, dice en Él. Vamos a encontrar las respuestas precisas, certeras que necesitamos para nuestra vida. Tercera razón por la cual creemos en el Dios de la Biblia y en su existencia es porque Él es real a mi vida. La primera razón fue: el universo necesita una explicación. La segunda razón es: Dios es necesario para la vida. Y esta tercera razón es porque Dios es real a mi vida. Ahora, tú puedes creer en el Dios de la Biblia y en su existencia en base a tu propia experiencia o la propia experiencia que tú desarrollas con Él, o de tu relación personal con tu Creador. Cada uno de nosotros, mira, escucha, tenemos dos medios para creer en Dios y su existencia. Número uno, a través de la razón, y la razón es la capacidad de una mente para pensar y reflexionar, para llegar a una conclusión o una determinación o un juicio. Pero la segunda vía, en la cual nosotros podemos llegar a conocer a Dios, tiene que ver con la experiencia personal. Esta se refiere a esas sensaciones directas causadas por un auténtico encuentro, un genuino encuentro o interacción con Dios. Mira, la experiencia humana también indica la existencia de Dios. Repito, nuestra experiencia son una evidencia o también nos indica la existencia de Dios. Y esta posibilidad, escucha bien, abre tu corazón a esto, esta posibilidad de poder conocer de forma personal a nuestro Dios, a nuestro Hacedor, a nuestro Creador, es algo simplemente mágico, es algo simplemente extraordinario. No solamente porque podemos conocer algo de Dios, podemos conocer y experimentar a Dios de una manera personal, de una manera individual. Yo puedo tener una relación personal con Dios. Eso es algo
tremendo y poderoso en nuestra vida. Y la verdad es que no hay mejor forma de explicar y de manera profunda, convincente, que Dios es real o que la existencia de Dios es real, que la propia experiencia de Dios. Algunas personas podrán cuestionar esta afirmación, o algunas personas podrán cuestionar que la experiencia religiosa o personal de Dios pueda ser causada por las emociones, o pueda ser algo ilusorio, o es algo emocional o subjetiva, este tipo de experiencia. Pero creo que van a estar de acuerdo con su servidor. Cuando tú pruebas y compruebas algo por ti mismo, cuando tú vives algo en tu propia carne, es imposible que alguien te convenza de lo contrario. Mire, solamente aquellos que han tenido un encuentro personal y genuino y auténtico con Dios saben mejor que Dios es real. Nadie te lo puede decir. Yo lo he vivido, yo lo he experimentado, yo lo he percibido en mi espíritu, que Dios es real. Yo lo he sentido, he tenido esas sensaciones que me demuestran que la presencia de Dios es auténtica, es real a mi vida. Solamente hasta que pruebas la manzana vas a saber que es dulce. ¿Quién de ustedes no ha experimentado o ha percibido la presencia de Dios? Creo que aquellos que han buscado a Dios, han buscado su presencia y claman más por su presencia, como dice el Salmo, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor, o clama por tu presencia, Señor. Solamente aquellos que han buscado y han sido saciados por la presencia de Dios, van a entender que son sensaciones únicas. No hay nada que pueda provocar esas sensaciones cuando la presencia de Dios toca nuestro ser. Cuando la presencia de Dios toca nuestro espíritu, esas sensaciones nada ni nadie las puede producir. Usted bien puede ganar $1 millón, ¿verdad? O le pueden regalar $1 millón. Las sensaciones, esas sensaciones no van a ser iguales, no se van a asemejar a las sensaciones cuando Dios toca nuestro ser, cuando Dios toca nuestra vida, cuando Dios con su presencia sacia nuestra alma. Esas sensaciones no las podemos experimentar en ningún otro lugar y de ninguna otra forma, más que cuando nosotros buscamos a Dios, cuando buscamos su presencia. Mira, la palabra de Dios nos da evidencia de personas que buscaron experiencias directas con Dios, y esas experiencias fueron reales y contundentes, tan reales y contundentes que sus vidas cambiaron radicalmente a partir de su encuentro genuino y auténtico con Dios. Después de tener esas sensaciones y de la posibilidad de tener más todavía de esa sensación de la presencia de Dios, estas personas se dedicaron únicamente a Dios. Tomemos el ejemplo de Moisés. ¿Cómo era su vida antes de su encuentro personal con Dios? Ahora, todo cambió para Moisés a partir de ese encuentro en la zarza. Todo cambió. Esas sensaciones que recibió Moisés al acercarse a esa zarza que representaba la presencia de Dios, cuando él percibió eso, más que el calor físico, era la presencia de Dios que él pudo sentir en su propio ser, en su propio espíritu, en esa dimensión espiritual que todos poseemos y que es sensible a la presencia de Dios. Hay cosas inexplicables que las personas llegan a sentir. Lo que no saben es que es ese espíritu que es susceptible a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de Gedeón? Su vida cambió al tener un encuentro personal con Dios. Abraham, su vida cambió al tener una presencia personal y auténtica con Dios. María, madre de Jesús, su vida cambió cuando el ángel
habló a su vida, Dios habló a su vida. ¿Qué decir del apóstol Pablo? Este hombre cambió su percepción, cambió totalmente su vida en el momento que tuvo un encuentro personal con Dios. Entonces, la forma experimental era la forma en que la gente de la Biblia conocía a Dios de una manera profunda. Y esa convicción, esa experiencia traía esa convicción. Y esa convicción los movía, los motivaba a buscar más de Dios, a ser más fiel a Dios. Por eso es tan importante anhelar más de Dios, desear más de Dios, más de la presencia de Dios. Me gusta mucho lo que el teólogo y filósofo cristiano John Hick decía. Él señala que los personajes bíblicos no pensaban en Dios como una entidad para ser reflexionada, o no pensaban en Dios como algo reflexionado, sino como una realidad experimentada. Tal y como ahorita señalé algunos personajes bíblicos, seguramente ellos sabían de Dios. Pensemos en el apóstol Pablo. Pablo sabía mucho de Dios. Era un hombre letrado, culto, era sobresaliente en su conocimiento de Dios. Pero, ¿qué fue lo que cambió para él? ¿O en qué momento cambió su vida, en la vida del apóstol Pablo, hasta que tuvo una realidad experimental de la presencia de Dios? Eso cambia todo. Eso cambia todo. Entonces, John Hick decía de que para ellos Dios no era una idea adoptada por la mente, sino una realidad experiencial que les daba significado a sus vidas. Entonces, la experiencia personal con Dios también proporciona a nosotros bases para creer en el Dios de la Biblia y en su existencia. Porque un principio básico de la racionalidad es que nuestra propia experiencia individual es una buena base para creer que algo es verdad. Y si tú has tenido esas sensaciones, esos encuentros auténticos, reales con tu Hacedor, nadie te pueda decir lo contrario. Nadie te pueda decir eso no es cierto. Puede ser que los argumentos a favor de la existencia de Dios no satisfagan a muchas personas, pero para quienes han experimentado a Dios, quienes han vivido, han tenido esas sensaciones, Dios se convierte en una realidad personal. Yo lo he vivido. Por eso es tan importante para nosotros los cristianos tener esas experiencias continuas con el Señor, para poder testificar de ello a las personas. Ese es el evangelismo más eficaz que podemos tener. Contar a las personas lo que Dios ha hecho en mi vida. Decirle a las personas que Dios puede sanar, no porque sanó a uno o otro, me sanó a mí. Decirle Dios restaura las vidas, no porque dice restauró la de él o la de ella, no, me restauró a mí. Entonces ese es el evangelismo más eficaz. Ahora, si tú puedes decir, pastor, entonces yo no voy a poder evangelizar, no, tampoco te vayas a justificar de esa manera. Si tú no tienes evidencias personales de tu encuentro con Dios, entonces búscalos, desea más de Dios, busca experimentar más de Dios, busca experimentar su amor, su bondad, su misericordia, su provisión, su sanidad, su restauración. Búscalo. Dice la palabra de Dios que el que busca encuentra, el que llama, el que toca a la puerta, llama, dice, a este se le abrirá. Entonces, busca tener esas experiencias de Dios. Tenemos esa posibilidad maravillosa de experimentar a Dios de una forma personal. Y déjame decirte, esto es lo mejor de la vida cristiana. No es lo que sabes de Dios, es lo que has experimentado de Dios. Esto es lo maravilloso y es lo que le da una dinámica fresca a nuestro caminar con Cristo. Experimento a Dios a diario. Busco la presencia de Dios a diario. Pero mira, sería algo muy triste que teniendo la posibilidad de conocer experimentalmente a Dios,
No nada más nos reduzcamos a hablar de Dios por lo que otros dicen. Ahora, si este es tu caso, resístete a que tu vida cristiana sea así. Busca a partir de hoy y dile al Señor: Señor, yo no quiero caminar contigo sin conocerte. Señor, yo no quiero tener abstenerme de esta bendición de contar y saber y experimentar esas sensaciones de tu presencia. Ahora, la promesa es de que Dios está cerca de ti. Es nada más cuestión de que tú te intereses más profundamente y sobre todo seas intencional en buscar más de la presencia de Dios. Jeremías 29, 13 al 14 dice: si me buscan de todo corazón, podrás encontrarme. Si me encuentran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Entonces pídele a Dios que sea algo real a tu vida. Pero pastor, yo no lo veo, no lo puedo tocar. Mira, te recuerdo las palabras del Señor Jesús a Nicodemo, hablando de que el Espíritu es como el viento. Nosotros, es cierto, no tenemos alguna imagen, a Dios no podemos tocarlo, no podemos verlo, no podemos dimensionarlo, no lo podemos cualificarlo. Pero mira, el hecho de que no podamos ver a Dios no significa que no sea real. Y el hecho de que nosotros le pidamos más de su presencia y nosotros lleguemos a tener esas experiencias personales y directas con Dios, nos puede indicar de que la realidad de Dios es cierta y que nuestra fe en Él es cierta. Mira, ¿sabe cuál es la mejor forma de poder saber que hemos tenido un encuentro personal con Dios? Es de que algo cambia en nosotros. Ahorita decía, bueno, pueden ser los argumentos de la experiencia personal y directa con Dios, de esas sensaciones que podamos tener. Puede ser algo subjetivo, fantasioso, ilusorio, emocional. La mejor forma para decir Dios es real y que Dios ha tocado mi ser y lo he experimentado es que Dios cambia nuestra vida. Cuando toca a Dios nuestro ser, cuando nosotros experimentamos la presencia de Dios, la auténtica presencia de Dios, mira, lo que pasa con nosotros es que ya no somos las mismas personas. Nuestra percepción cambia. Por eso cuando nosotros llegamos a tener una dificultad, clamamos a Dios, oramos a Dios, Él siempre está allí, lo acabamos de leer, Él siempre está cercano, Él nos toca con su presencia. Lo primero que Dios va a hacer cuando estamos en un momento de aflicción, de turbulencia o de dificultades, es llenarnos con su presencia, consolarnos. Y cuando la presencia de Dios llega a nuestra vida, nuestra percepción cambia. Si veíamos el problema imposible, cuando la presencia de Dios llega a nosotros, produce un efecto. Así como nosotros no podemos ver, por ejemplo, el viento. Nadie ha visto el viento, nadie lo puede tocar, nadie lo puede cuantificar ni cualificar. Pero vemos los efectos de la presencia del viento. Por ejemplo, al ver cómo mueve las hojas de los árboles. Nadie lo ve. Nadie sabe de dónde viene y a dónde va. Pero vemos los efectos del aire al moverse las hojas. Hay efectos. Lo mismo es con la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios te toca, cambia algo de ti. Cambia tu manera de pensar. Cambia tus emociones, tus sentimientos. Cambia tus percepciones. Por eso, busca más de la presencia de Dios, para que seamos transformados por su Espíritu Santo. Entonces podemos concluir que todo el que busca a Dios tiene experiencias que parecen ser de Dios. Número 2, si algunas personas tienen experiencias que parecen ser de Dios, entonces sí hay evidencia de que Dios existe, porque hay un efecto en mí. Por lo tanto, en primera instancia hay evidencia de la existencia de Dios. Mira,
quiero concluir diciéndote que Dios diseña las circunstancias de nuestra vida de una manera que nos impulse a buscarlo. En el texto base que leímos en el libro de Hechos, en el capítulo 14 y en el capítulo 17, Dios es extraordinariamente bondadoso. Es muy bueno el Dios a quien servimos. Él te ha permitido que tú elijas si le quieres entregar tu vida o no. Él ha permitido que tú elijas si quieres servirle o no. Pero mira, pero Dios no deja de buscar a las personas. Dios no deja de buscar a esas personas que todavía no le conocen. Y Dios muchas veces permite las circunstancias, algunas muy difíciles, dolorosas, hasta traumáticas, para que desde ese punto puedan buscar a Dios. Por eso, tú no te lamentes por tu pasado. De decir, si hubiera conocido a Dios hace tiempo, no hubiera pasado por esto. Pues déjame decirte que ese quebranto que tú experimentaste sirvió para que tú buscaras a Dios. Así es que en lugar de lamentarte por tu pasado, dale gracias a Dios que Él estaba allí, estaba a tu lado, estaba llamándote, estaba con su presencia tocándote. ¿Para qué? Para que tú lo busques. Hechos 17:26 dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y luego este pasaje que lo leímos, pero quiero volverlo a leer para que tú puedas dimensionar cuánto Dios te ama y el deseo de Dios para que tú le busques de una manera personal, y el deseo de Dios de tener un encuentro personal y auténtico con cada uno de nosotros. 17:27 dice: para que busquen a Dios. Mira, este pasaje, para que busquen a Dios, lo podemos aplicar antes de conocer a Cristo. Nuestros quebrantos antes de Cristo sirvieron para buscarle a Dios. Pero quiero decirle a los que ya están en Cristo que muchos de nuestros quebrantos ahora en Cristo nos deben de servir para buscar más a Dios. Muchas veces Dios permite que muchas circunstancias que causan dolor o extrañeza o incertidumbre en nuestra vida. ¿Para qué? Para que miremos a Dios, para que nos acerquemos más a Dios, para que busquemos más a Dios. Esa es su intención. Dios no lo hace para maltratarnos, Dios no lo hace para vengarse, o Dios no lo hace como una forma de castigo. No, aquí claramente la palabra de Dios dice que es necesario, o esto se tiene que dar así para que nosotros le busquemos. Él ha dado el primer paso y Dios espera que nosotros le busquemos de alguna manera. Concluye el pasaje ahí, dice: si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Quiero terminar orando contigo, pero allí donde estás, quiero que por un momento reflexiones. Ahí cierra tus ojos. Si estás acompañado, tomen un tiempo para considerar esta palabra y este pasaje, de que Dios ha estado ahí durante toda tu vida, siempre. Desde el vientre de tu madre, Dios ha estado ahí contigo como un testigo. Dios siempre te ha estado buscando. Y si hay alguien que nos está viendo y no conoce de Cristo, déjame decirte, Dios siempre ha estado ahí, te está buscando. Y Dios espera que tú te acerques a Él, le desees a Él, desees experimentar su presencia. Así es que ahí donde estás, oremos. Padre, gracias te damos en esta hora, porque has sido infinitamente bueno con nosotros. A veces pensamos que nuestra búsqueda se inició en el momento que entregamos nuestra vida a ti.
Pero Señor, con esta palabra entendemos que desde el vientre de nuestra madre tú has estado ahí. Tú has hecho todo lo posible, Señor, para llegar a este punto donde pedimos perdón y entregamos nuestra vida a ti para seguirte el resto de nuestras vidas. Señor, grande e inconmensurable es tu amor, Señor. Gracias por todo y gracias, Señor, por tanto amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes. Ánimo, el Señor con nosotros. Sé que fue de gran bendición esta enseñanza. Me da mucho gusto que estés con nosotros y espero verte el próximo domingo. Nos encuentras como Sion Factor en Twitter, Facebook y YouTube. Dale like y comparte, pero sobre todo suscríbete.